One Story, 87. Efesios, salvados por gracia mediante la fe. Efesios 1, 6. Toda la Biblia se trata de Jesucristo. Desde el Génesis, el Antiguo Testamento lo presentó en sombras y figuras, en partes, en símbolos, en anticipos. Pero ahora, en la plenitud del tiempo, se nos revela la realidad clara y completa de Jesucristo. A través de los 4 evangelios, conocemos a Jesús mismo, el Evangelio encarnado. Y por medio de las epístolas, especialmente las cartas de Pablo, Dios fortalece la fe de los santos y edifica a la Iglesia. Efesios, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, es una de las cartas de prisión de Pablo. Fue escrita mientras él estaba encarcelado. Y al igual que Gálatas, Efesios nos enseña claramente qué significa vivir como hijos de Dios, después de la salvación. Por la voluntad de Dios. Pablo comienza presentándose, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esta era su identidad. Así comenzaba la mayoría de sus cartas. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. No enviado por hombres ni mediante ningún hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Siervo de Cristo Jesús. Pablo nunca olvidó quién era, ni a quién pertenecía. Esa identidad firme fue lo que lo sostuvo en todas sus pruebas y sufrimientos. Escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo continúa, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor. Este es el misterio de la elección divina. Dios nos escogió, no por algo que hayamos hecho, ni porque lo mereciéramos, sino cuando aún éramos pecadores. Antes de que naciéramos. De hecho, antes de que el mundo existiera, ya nos había escogido en Cristo. ¿Por qué? Pablo lo explica. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos concedió en el amado. Dios tuvo un propósito claro y eterno al llamarnos. Y nunca debemos perder de vista ese propósito. En Cristo tenemos redención por su sangre. Este es el corazón del Evangelio. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. No hay otro camino. No hay otro nombre. Solo Jesús. Un solo camino, un solo nombre, un solo Salvador, Jesucristo. Por medio de él, Dios derramó toda sabiduría y entendimiento sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, serán reunidas bajo Cristo, y en él, fuimos hechos para hacer la alabanza de su gloria. Cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio que nos salva. Y creímos en él, fuimos marcados con un sello, el Espíritu Santo prometido. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese mismo Jesús, a quien Dios resucitó de entre los muertos, ahora está sentado a la derecha del Padre en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo constituyó como cabeza de todo, para la Iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Salvados por gracia mediante la fe. Fue Jesucristo quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia describe nuestra antigua condición de esta manera. En otro tiempo ustedes seguían la corriente de este mundo y al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira.
Pero la Biblia continúa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Este es el mensaje claro y poderoso de la Escritura. Por tanto, recuerden. Los que antes eran gentiles, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Él mismo es nuestra paz. Él derribó el muro que nos separaba, destruyó la enemistad, y en su cuerpo abolió la ley con sus mandamientos y requisitos. Él trajo la paz y anunció la paz. Por medio de él, tanto judíos como gentiles tienen acceso al Padre por un mismo espíritu. Y ahora, los que antes estaban lejos ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están siendo edificados juntos como un templo santo en el Señor, con Cristo Jesús mismo como la piedra angular. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en él, ustedes también son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. El misterio de Cristo. Pablo escribió una vez. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que les anuncié no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y nuevamente afirma, es decir, el misterio que me fue dado a conocer por revelación, lo que él llama el misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Pablo lo explica, este misterio es que, mediante el Evangelio, los gentiles son coherederos con Israel, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Este era el misterio del plan eterno de Dios, oculto en él mismo, el Dios que creó todas las cosas. Y ahora, por medio de la Iglesia, este misterio ha sido dado a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, como expresión de la multiforme sabiduría de Dios. Esta revelación se llevó a cabo conforme al propósito eterno que Dios realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Pablo, al comprender este misterio de Cristo, se convirtió en siervo de este Evangelio por el don de la gracia de Dios, que le fue concedido mediante el poder de su fuerza. Por esta razón me arrodillo ante el Padre. Ahora, Pablo, sabiendo que estos creyentes, que antes vivían sin conocimiento de Dios, pero que ahora son ciudadanos del reino y miembros de su familia por medio de Cristo, ora por ellos. Por esta razón me arrodillo ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo los está animando a conocer a Dios. Y no solo a saber sobre Dios, sino a fortalecerse a través del conocimiento profundo de Él. Vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Ahora Pablo se dirige directamente a aquellos que, por amor, han sido llamados y adoptados como hijos de Dios. Les dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué?
Porque todos fuimos llamados a una misma esperanza. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. A cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. El hecho de que ahora seamos miembros de la familia de Dios y podamos llamarlo Padre, es una historia que comienza y termina con la gracia de Dios. Y la Biblia nos dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha querido dársela. Cristo mismo dio dones a su pueblo, a unos, los hizo apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, y a otros, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pablo continúa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Para que ya no seamos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes engañan con su error. Ahora que ya no estamos separados de Dios, con el entendimiento entenebrecido por la ignorancia, y el corazón endurecido, entregados a la impureza como viven los gentiles, no debemos vivir más como ellos. Nosotros no conocimos a Cristo de esa manera. Ciertamente ustedes oyeron hablar de Él y fueron enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, la Biblia dice: abandonen su antigua manera de vivir, ese viejo ser que está corrompido por los deseos engañosos, renuévense en la actitud de su mente, y vístanse del nuevo ser, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, cada uno debe desechar la mentira y hablar con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con el necesitado. Eviten toda conversación obscena, más bien, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La Biblia es clara. Vivan como hijos de luz. Los que han sido salvados por gracia mediante la fe, como hijos de Dios, ahora deben vivir como imitadores de Dios. La Biblia dice: vivan una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber obscenidades, necedades ni chistes groseros, que están fuera de lugar, sino más bien acciones de gracias. Porque pueden estar seguros de esto: ningún inmoral, impuro o avaro, que es lo mismo que un idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, pues por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Por tanto, no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Sí, los hijos de la luz, los que han sido salvados, puede que no vivan de inmediato en esa plenitud. Pero por el celo y la fidelidad de Dios, sin duda, serán guiados hacia ella. Entiendan cuál es la voluntad del Señor.
Pablo sigue enseñando lo que significa vivir como hijo de Dios. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Hablo de Cristo y de la Iglesia. Pablo pasa de la vida cristiana en general a una relación específica, la del esposo y la esposa. Pero fíjense bien, Pablo no está dando solo consejos matrimoniales. Está usando el matrimonio para revelar algo mucho más grande, el misterio de Cristo y la Iglesia. Él dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Luego, citando el Génesis, escribe: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y después aclara: este es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Si también recordamos las palabras de Jesús, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie, y las palabras de Pablo en Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. No, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces queda completamente claro. Lo que Pablo quería proclamar no era simplemente acerca del esposo y la esposa. Utilizó esa relación para revelar el vínculo eterno, inseparable e inquebrantable entre Cristo y su Iglesia. Sí, los esposos y las esposas están llamados a amarse y respetarse mutuamente, pero esa relación apunta a algo mucho mayor, la unión perfecta entre Cristo y su novia, la Iglesia. Sirvan como si sirvieran al Señor, y no a los hombres. Pablo continúa describiendo lo que implica vivir como alguien salvado por gracia, alguien que camina como peregrino hacia su hogar celestial. Los hijos deben obedecer a sus padres, pero en el Señor. Deben honrarlos, no por lo dignos que sean los padres, sino porque ese es el mandamiento de Dios. Y los padres deben criar a sus hijos en la palabra de Dios, no conforme a ambiciones o estándares del mundo. A los siervos se les ordena obedecer a sus amos terrenales con respeto y sinceridad de corazón, como a Cristo. No deben trabajar solo para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Pablo escribe: trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y a los amos se les dice que traten a sus siervos de la misma manera, recordando que también ellos tienen un amo en el cielo, que no hace acepción de personas. Seas padre o hijo, amo o siervo, sea cual sea tu rol en la vida, establece tu estándar en Dios. Piensa en Él. Habla por medio de Él. Actúa a través de Él. Pónganse toda la armadura de Dios. Finalmente, Pablo le dice al pueblo de Dios que debe estar espiritualmente preparado. Él dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso debemos ponernos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Estar espiritualmente armados significa esto. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, estén completamente equipados con Jesucristo mismo. Él es la verdadera verdad. La justicia perfecta. El príncipe de paz. La sustancia de nuestra fe. La fuente de salvación. Y la palabra de verdad hecha carne. Así deben vivir los hijos de Dios. Salvados únicamente por Jesucristo, y para cada día después de la salvación, armados con Jesús, la palabra de vida. Él es la palabra hecha carne. La verdad. Y la sabiduría que conduce a la salvación. Y con esa armadura, los hijos de Dios deben orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí. Y ahora Pablo pide oración. No para escapar del sufrimiento. No para obtener poder o riquezas terrenales. Ni siquiera para ser sanado de su aguijón en la carne. Su petición es simple y clara. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras adecuadas y no deje de dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valientemente, como debo hacerlo. Eso fue a lo que fue llamado. Y si nosotros compartimos ese mismo llamado, entonces esta también debe ser la oración de nuestro corazón. No por cosas terrenales, sino por valentía para proclamar el Evangelio de Cristo. La Iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Los hijos y el pueblo de Dios, llamados por Dios por medio de Jesucristo. Y ahora, la historia de su vida después de la salvación. La historia de cómo los creyentes crecen en la fe. Continúa a través de las cartas de Pablo y de los demás apóstoles. A través de estas epístolas del Nuevo Testamento. La vida de fe está siendo formada y edificada. Esta es la historia del pueblo de Dios. Arraigado en Cristo, caminando en el camino de la salvación. Y esta historia continúa.